Amén. Damos gloria a Dios que nos da la bendición de reunirnos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Amén. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, que el Señor nos ha dado la bendición de reunirnos, nos ha dado la fuerza física y la fuerza espiritual para venir y estudiar su santa palabra. Gloria a Dios. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Gloria a Dios. Un voluntario que me diga dónde nos quedamos. Pues si mal no recuerdo, nos quedamos en el capítulo 12, verso 13, a comenzar el 14. Amén. Gloria a mi Dios. Pues ahora un voluntario que me diga si ha aprendido algo del capítulo 12 hasta dónde vamos. De estos 13 versos que hemos estudiado, ¿alguien me puede decir qué ha aprendido en estos 13 versos? José. Sí, bueno, yo he aprendido que número uno, la buena venganza que hay para uno, número uno. Y otra, pues para mí creo que es algo importante poder saber acerca de lo que le espera al mundo cuando la iglesia sea quitada de la tierra. Santo Dios. Amén. Aparte de José, ¿quién más ha aprendido algo? Bueno, el hermano generalizó desde el principio, pero está bien, vamos a decir, ya que él dijo, no importa hasta dónde hemos estudiado, hasta ahora. No, pues yo dije el capítulo 12, pero está bien que me dijiste de todo, está bien, abarcate, muy bien. ¿Sí? Bueno, de la mujer y el dragón, que hemos aprendido que la mujer significa la nación de Israel. Muy importante saberlo, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, aparte de la mujer, ¿y de la mujer quién salió de la mujer? Amén, pero que dijimos el hijo, aquí, ¿me puede decir algo para aclarar lo que ya hemos hablado concerniente al hijo? El hijo es Jesucristo. Pero como hemos aclarado, ¿verdad? De que mucha gente lo visualiza como que está refiriéndose al nacimiento del principio. ¿Qué representa en Apocalipsis el hijo? Gracias, paz, mi hermano. Israel la mujer. Sí, que ya dice mi hermano. Pero ahora hemos hablado concerniente al hijo en Apocalipsis, porque ya sabemos que María dio a luz al niño Jesús. Pero ahora en Apocalipsis no estamos hablando del niño Jesús. Jesús fue crucificado. Jesús, aquel cuerpo quedó, amén, después se le levantó y fue transformado al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no ha comenzado a reinar. Exactamente, que da a luz a ese rey que viene. En otras palabras, no es una mujer físicamente dando a luz, sino el rey que viene a la luz, que su reinado va a ser visible y se va a manifestar aquí en la tierra. En otras palabras, la nación de Israel da a luz a un rey que comenzará su reino como se le prometió por 1000 años. Amén. Haciendo una analogía del nacimiento físico del niño Jesús, ahora acá el nacimiento del rey que viene a la luz, donde primeramente todo ojo le verá llegar a la tierra y luego que disfrutarán del reino aquellos que fueron elegidos como primicias para entrar al reinado. Otro voluntario que me diga si qué más ha aprendido en este capítulo 12, o como si quiere abarcar desde el principio, no importa. Estamos capítulo 12 hasta el verso 13. ¿Qué me dicen? Dígame. Sí, ahí en ese capítulo 12 vemos que cuando Satanás es lanzado a la tierra, dice que le queda poco tiempo. Otra palabra, que el desespero que él tiene, él va a querer seguir arrasando, porque ya ha arrasado con bastante. Amén. Él va a querer seguir arrasando con todas aquellas personas que siguen desobedeciendo a Dios. Él va a arrasar él va a venir a llenarlos de como sea, para que no sean salvos y se nieguen a aceptar a Cristo o al plan de salvación durante ese tiempo, pero es porque le queda ya poco tiempo. Amén. Y desciende con gran ira, dice. Ciertamente.
Hoy la iglesia no podemos decir día y hora que vendrá el Señor, pero en el tiempo de la gran tribulación se sabrá exactamente el tiempo que le queda al líder mundial para terminar y para que sea manifestado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que los que ni usted ni yo vamos a estar allá en la gran tribulación, pero los que estén allá en la gran tribulación van a estar contando desde que la iglesia se fue, van a estar contando, saben que son 7 años, amén, que pasarán y podrán decir en tal fecha es que todo esto va a culminar, amén. Pero hoy la iglesia por fe decimos, en cualquier momento nos vamos de la tierra, porque el Señor lo único que nos dijo que vendría como ladrón, cuando nadie lo espera, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia se va de esta tierra, porque nadie sabe ni el día ni la hora, bendito el Señor. Uno más, a alguien más le doy una oportunidad, alguien más que me diga qué ha aprendido en este capítulo 12 o en general hasta este capítulo. Un voluntario más, ¿me puede decir alguien algo más? Cuando, pues ya que nadie comenta, basándome en lo que dijo Melchor, cuando el dragón fue lanzado a la tierra, se hace un énfasis concerniente de una alegría, en otras palabras, poniendo en mis palabras, una alegría, porque fue lanzado y se usa una expresión basado a que el dragón fue lanzado a la tierra. ¿Alguien me puede decir a qué me estoy refiriendo? Sí, hubo alegría en el cielo. Pero ¿cuál fue la causa? Porque Satanás ya no iba a estar acusándonos delante de Dios. Amén. Porque el acusador, el que acusaba a nuestros hermanos, amén, fue echado fuera. El que los acusaba delante del Todopoderoso. Bueno, si alguien, mira a ver si uno de ustedes se le... Santo Jesús. Gloria a mi buen Dios, porque dice fue echado fuera el acusador que acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios, y él los acusaba día y noche. En continuo está ese acusador acusando a los lavados por la sangre del Cordero. Bien, así pues vamos a entrar al verso 14, ya que pues en el verso 12... En el verso 12, acuérdense que hay un ay, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál es el ay del verso 12? Hay un ay. Aparte de los 3 ayes de las trompetas, en el verso 12 del capítulo 12 hay un ay. Ay de los moradores de la tierra. Amén. Y del mar. Amén. De la tierra y del mar. Porque tanto va a haber gente en la tierra como va a haber gente en los mares. ¡Ay de estos moradores! Porque y si alguna persona dirá, pues yo me agarro mi barco y me voy mar a profundo y allá nadie me encuentra. Pero a Dios nadie se le va a esconder, bendito Jesús. Y el juicio va a agarrar a la gente, no importa dónde estén metidos. Gloria a mi Dios. Así que ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque como decía Melchor, porque sabe que tiene poco tiempo. Y como sabe que tiene poco tiempo, ay de los moradores de la tierra, por eso es que se dice el ay. Gloria a Jesús. Así que vimos, ¿verdad? En el verso 13 ya lo estudiamos, hoy vamos a entrar al verso 14. Gloria a Jesús, voy a empezar por este lado con un Salvador, voy a empezar. Salvador me va a leer en el verso 14. Luego Melchor me va a leer en Éxodo 19, 4. Capítulo 12, verso 14. Juan Ramón me va a leer en Isaías 40, 31. Glende me va a leer en Deuteronomio, capítulo 32, verso 9 al 12. Amén. Estos 3 versos vamos a considerarlos basados en el verso 14. Léalo. Amén. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila,
para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Y esto fue basado a lo que estudiamos en el verso 13. ¿Se acuerdan que estudiamos en el verso 13? ¿Alguien se acuerda que estudiamos, que terminamos en el verso 13? ¿Se acuerdan que estudiamos en el verso 13? Bueno, ahora sí lo están leyendo, se van a acordar, ¿verdad? Sí, ya. Santo Jesús. ¿Qué dice el verso 13? Amén, síguelo. Persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Así que él descendió con gran ira, ¿verdad que sí? Porque fue lanzado a la tierra. Descendió con gran ira. Pero cuando él vio que fue arrojado del cielo a la tierra, amén, él, como quien dice, ya no tengo oportunidad de subir allá, ya no puedo ir a acusar a los de arriba, pues déjame atacar con furia a los que están acá abajo. Amén. Y dice, cuando vio el dragón que fue arrojado a la tierra, amén, persiguió a la mujer que había dado a luz. Amén, que había dado a luz a un hijo varón. Y la persiguió refiriéndose a la nación de Israel. Así que acuérdense como le decía anteriormente, la semana anterior, Israel va a ser el punto céntrico del ataque satánico, pero va a abarcar todas las naciones. Siendo Israel, la nación de Israel va a ser la sede del mismo Satanás, del dragón, la bestia y el falso profeta. Es como decir aquí, ¿cuál es la sede de Estados Unidos? Washington, ¿verdad que sí? Porque ahí está la presidencia. La sede de Satanás va a ser la nación de Israel. Y cuando este dragón, en otras palabras, Satanás, cuando ya ve que no tiene chance de estar allá arriba en el cielo, entonces dice, ahora que voy a atacar, y con furia, con enojo, porque sabe que el tiempo lo tiene contado. Y como sabe que el tiempo es poco, no lo va a perder y va a hacer todo lo posible para atacar con toda su furia. Y dice, se fue a perseguir la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces ahora en el verso 14, cuando vemos, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila. Esto, mire, le he dicho a ustedes, cuando leamos, miremos lo que es símbolo, lo que es figurativo, lo que es literal y lo que es espiritual. Quizá algunas personas dirán, bueno, como estamos en el tiempo moderno, a lo mejor le va a mandar el avión más grande. ¿Cuál es el avión más grande que hay? ¿El avión? No, que digo que algunas personas dirán, el avión, eso que le va a mandar es el avión más grande que hay a recogerlo a los judíos y llevarlo por otro lado, dirán algunos. Porque como hablan de dos alas, ¿verdad? No, ¿cuál es cómo es que se llama el avión grande? No, pero hay un avión de pasajeros que tiene 3 pisos. 380. El Sí. avión 380 de la Sí. Airbus. Sí, pero lo que les quiero decir es que quizás la mentalidad de algunas personas piensan, no, pues como dice la gran águila de ala, pues a lo mejor un gran avión que va a mandar para transportar a esta gente. Pero acuérdense, Juan está usando términos figurativos. Santo Jesús. Y cuando dice, y a la mujer, refiriéndose a la nación. Y cuando hablamos de la nación, ¿está refiriéndose a los millones de nación que tiene la gente, que tiene Israel ahora? ¿Quién me contesta? ¿Se estará refiriendo a los millones ahora no sé cuántos millones tiene la nación de Israel? No, ¿A quiénes se refiere? a los 144,000 que fueron sellados. Los que no fueron sellados, eso van a pagar las consecuencias. Eso van a enfrentarse, amén, a los vituperios de Satanás, como vimos en Apocalipsis capítulo 7, primeramente en el verso 4, los sellados, que los vemos sellados desde el verso 5 al verso 8, y luego en el 7, 9, que vemos la gran multitud que se levanta. Pues toda esa gente que no fueron sellados, eso van a tener que pasar por el gran vituperio, torturas hasta la muerte, y luego, ¿verdad?, serán levantados porque lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero, como nos dice, ¿verdad?, en el verso 7, 14, bendito Jesús. Entonces,
para ver a estas alas que dice, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila. ¿Qué nos dice Éxodo 19:4? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Amén. ¿Oyeron cómo os tomé con alas de águila y os traje a mí? En otras palabras, en un sentido figurativo está diciendo que con alas de águila los sacó de Egipto y los llevó fuera. Vamos a continuar la continuación antes de seguir la explicación. ¿Qué dice Isaías 40:31? Amén, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Mucho se ha predicado de esto, ¿verdad? De que levantarán alas como águilas, pero no se está refiriendo literalmente a las alas del águila, sino que hablando figurativamente. ¿Sí? Eso es como un tipo de protección de la protección de Dios. ¿Perdón? Es un ¿cómo se llama esa palabra? La protección divina. Sí, la protección Sí, divina. Sí, ahí es que lo voy a llevar. Pero me falta un texto más. Amén. Ok, el próximo es Deuteronomio 32, 9 al 12. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que todo la heredad que le tocó. Le halló en la tierra desierto y en el yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Amén. Todas estas tres citas bíblicas que vieron que se utilizan las alas tipológicamente, es como decía Reyes, refiriéndose a la protección divina, la protección de Dios. Usted no, yo no sé si usted ha orado, pero en los salmos, yo a veces cuando lo oro la uso la expresión y en los salmos lo encontramos cuando dice cúbreme con tus alas. ¿Usted cree que Dios tiene alas? Ni que fuera gallina, ¿verdad? Para tener alas. Dios no tiene alas. Los ángeles no tienen alas. Se usa tipológicamente, se dice los ángeles con alas para traernos una noción de que el ángel, que cuando se usa la expresión que voló desde el trono de Dios, llegó aquí a la tierra, es para hacer énfasis a lo veloz que son y que llegan, que Dios les da una orden y van. Y se usa el término de que volaron, pero no es que tienen alas. ¿Por qué razón? Porque hemos bien claro dicho que los ángeles no son materia y las alas es materia. Y se usa la tipología de alas en el caso de los ángeles para expresar que son veloces y que van a donde Dios los envía rápido. Amén. ¿Usted cree que el Espíritu Santo es una paloma? Cuando la gente dice que la paloma, este corito, la paloma vino y se paró sobre mí, yo no sé cómo que dice el coro. Y si usted lo canta, no lo cante. No diga, ya vino la paloma y llame, yo no sé cómo que dice. Envía la paloma. Envía la paloma. No fue celestial. Y en ningún momento la Biblia dice que el Espíritu Santo es una paloma. Usa la expresión como paloma, que es una símil, como una paloma, pero no es que es una paloma. Haciendo énfasis como una paloma vuela y se posa sobre un árbol, se posa sobre algo, y el Espíritu Santo descendió y se posó sobre Jesús cuando estaban en las aguas bautizándose. Por eso que se usa esa expresión como paloma, pero no es que es una paloma. Cuando estudiamos que vio un río como de vidrio, no era que el mar como de vidrio. No está diciendo que en el cielo hay un mar de vidrio en ninguna manera. Como de vidrio, que tiene una expresión, un parentesco. Pero no es que en el cielo hay un mar de vidrio. No es que los ángeles tienen alas. No es que Dios va a ponerle 2 alas a la mujer va a salir volando. Amén. No, en ninguna manera. Bendito Jesús, sino que en la expresión, la protección divina, que Dios está protegiendo a su pueblo. Dios nos arropa con sus alas.
Cuando decimos, Señor, cúbreme con tus alas, en otra palabra, cúbreme con tu protección divina. Y de esa manera se utiliza el término alas para hacer énfasis, ¿verdad?, figurativamente a la protección de nuestro Dios. Entonces se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente, que la serpiente ese es el dragón, para que volase de delante de la serpiente, amén, con el propósito de que fuera ¿a dónde? Y esa pregunta, Salvador Ser, vamos a ver. Allende. Se le dieron alas a la mujer para que volase ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. Y miren lo interesante, si ustedes se acuerdan del verso que estudiamos en el verso 6, y miren el verso 14 como dice, amén, para que volase al desierto donde... Miren la diferencia del 6 y miren la diferencia del 14. En el 14 dice, en el 6, cuando dice... para que se fuese al desierto donde tiene lugar preparado, dice el 6, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Eso dice el 6. Pero mire cómo dice el 14. Y se le dio alas para que volase de delante de la serpiente al desierto. Amén. A su lugar. Ya el verso dice... lugar que fue preparado por Dios. Ahora aquí en el 14 dice a su lugar, donde es sustentada en presente, porque ya en el 6 está diciendo para que allí fuese sustentada. Aquí en el 14 dice donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Que ya dijimos, amén, que esto era paulino. ¿Qué es un tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. De los 3 años y medio, que ya lo vimos anteriormente como 1260 días y como 42 meses. Amén. Gloria a Jesús. Así que en este verso 14, ¿alguna pregunta que usted tenga? Pregunta o comentario. José, dime. Acerca del desierto, pastor. Cuando nosotros vemos a través de la Biblia, cuando, por ejemplo, cuando Moisés saca de Egipto al pueblo de Israel, que hoy en día existe. Porque la tipología aquí, que ellos vagan 40 años en el desierto, pero son sustentados durante esos 40 años. Entonces, cuando venimos a Apocalipsis, nosotros no podemos pensar de esa manera, que puede ser Dios sustentando de esa misma manera a los 144,000. Entonces, o sea, no podemos darnos nosotros esa idea, ¿verdad?, de que puede ser así de esa manera. O sea, sí, nada más, o sea, nosotros no podemos darnos esa idea que puede ser similar a algo así. Bueno, puede ser. El hecho es que, mira, si yo estoy se acuerdan con los estudios anteriores, cuando se le dijo a las langostas, amén, cuando se le dijo, deja ver, no me acuerdo ahora exactamente el texto, pero cuando se le dijo a la langosta que se le dio potestad de destruir todo, pero que no destruyese, que no destruyese ¿cómo fue? El vino y el aceite. Amén. Y dijimos que el vino y el aceite era lo esencial para la alimentación diaria. Amén. Entonces, en otras palabras, esta persona, primeramente en el verso 6 dice, en el lugar que tienes preparado por Dios para que allí la sustenten, dice el 6. En el verso 14, amén, donde fue a ese lugar, donde es ya su lugar, donde allí es sustentada. En otras palabras, va a tener lo esencial para sobrevivir. De que van a pasar la angustia, tienen que pasarla, porque ellos no son los nenes lindos que no van a sufrir el clamor de Jacob. Acuérdense, son descendientes de Jacob, y la promesa y la profecía se dijo para la descendencia de Jacob. Tienen que pagar las consecuencias, y ellos, amén, en ese lugar van a pagar las consecuencias, solamente que van a tener lo esencial para sobrevivir hasta el día de la victoria. Ahora, en la expresión desierto, puede que sea un desierto, como puede que no sea un desierto literal.
porque la palabra desierto se utiliza de diferentes maneras. Usted no oye ese caso que dice, mira, yo pasé por aquella calle y estaba totalmente desierta. No era que había un desierto de arena, sino que estaba vacía. Y esa expresión se usa mucho. Mira, en la ciudad de hoy eso se veía desierto, no había nadie. Una expresión para referirse a que estaba vacío. Y el hecho es que cuando dice que llevada al desierto, puede un lugar que ya Dios ha preparado. Ahora, ¿cuál será? No lo sabemos. La gente hace especulaciones. Y se hacen especulaciones que pueden ser ciertos lugares, pero el hecho es que donde va a estar los ejércitos no van a poder entrar. Y eso lo vamos a ver los versos siguientes. A ver, pero lo que tú dices, José, hay probabilidad de que Dios le provea. Porque acuérdese, no va a haber camiones transportando plátano y esto y lo otro. No van a haber los barcos llevando mercancía. Y así que los que están ahí, pues un sostén van a tener y Dios de alguna manera le va a proveer. Sí, yo digo esto, pastor, porque me llama la atención porque para ese entonces sabemos que la tecnología va a estar en su más alto apogeo que va a existir en el mundo, pues, porque entonces, ¿cómo es posible que si ellos si no se pudiera pensar de esa manera, a donde ellos se muevan serán detectados de alguna otra manera por la tecnología? Entonces, de alguna u otra forma se pudiera pensar por eso mismo, ¿verdad? Son suposiciones que pues solo Dios sabrá. Santo mi Dios. Amén. Sí, en el próximo verso vamos a ver un punto, ¿verdad? Donde la protección divina va a ser lo necesario para ellos, de tal manera que ellos van a ser preservados. El hecho es que el restante de la nación, ellos van a tener que pasar por el vituperio, y eso son lo que vimos en el capítulo el capítulo 7, verso 9, de esa gran multitud que se levanta, que ahí está incluyendo tanto judíos como gentiles. Bien, y de eso hablaremos más luego, pero si hasta en este verso 14 hay alguna otra pregunta o comentario. ¿Nadie tiene nada que preguntar o comentar? Pues vamos al verso 15, bendito Jesús. El verso 15, por allí voy con Reyes, el verso 15. O mejor léeme tú Mariana, ¿puede leer o no? Si le afecta la vista, pues dejamos a Reyes. No veo. No veo, ok. No, pues entonces Reyes, léeme. La hermana tampoco puede, ok. Reyes, léeme tú el verso 15, y basado en este verso 15, de aquí paso aquí, Karen, tú me vas a leer a Jeremías 46, versos 7 y 8. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, a que fuese arrastrada por el río. Amén. A ti mismo te voy a dejar que me dé un comentario a ese verso. ¿Qué me dice todo eso? Para mí ese río serán los enemigos que van a mandar gente detrás del pueblo de Israel. ¿Perdón? Enemigos que llaman, porque Sí. para mí no es un río. No, regular. exacto. Amén. Será gente o enemigos de Israel para que los maten o algo así. Bendito mi Dios. Amén. Así que es figurativo hablando de río. Amén. Así que la serpiente, si usted se da cuenta, en el capítulo, siempre se le ha estado desde el capítulo 11, capítulo 12, se le ha estado hablando al dragón. Amén. Solamente encontramos en el verso 9, en el 12:9, cuando dice el gran dragón, la serpiente antigua. Ahora en el verso 14 y verso 15 vuelve y se usa la expresión la serpiente. Pero se acordó que en el verso 9, cuando dice y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. En el verso 9, ahora aquí en el verso 14, primero lo vimos en el 13, en el 13 cuando dice, en el 14 cuando la mujer que voló de delante de la serpiente, y en el verso 15 vuelve y se menciona la serpiente otra vez. Pero entonces ahora aquí en el verso 15, cuando dice, ¿verdad? De que dice, espérate que me pasé del capítulo. Ok, entonces ya vimos en el 14 como la mujer huyó al desierto. Imagínense usted, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, está tan y tan airado
como lo dijo ya el verso anterior, que descendió, se dijo un ay de los moradores de la tierra, al él ver que la mujer, que estamos ya aclarando y diciendo que se está refiriendo a los 144,000 que fueron sellados, al huir de la presencia de Satanás, él se puso sumamente bravo porque él iba a hacer la guerra. Se acordó ya en el verso anterior que él dijo en el verso 13, que se fue detrás de la mujer, detrás de la nación que había dado a luz, porque la quería destruir, porque el propósito de Satanás siempre ha sido destruir la nación de Israel. No pudo destruirla en el nacimiento de Jesús. No ha podido destruirla en todo esto, en todo este tiempo que está aconteciendo. Mire, Israel perdió la nacionalidad y Satanás, el dragón, la serpiente antigua, estará contento porque Israel no tenía nacionalidad. Cuando en el 1948 Israel se vuelve a ser nación, eso para Satanás eso fue un golpe tremendo. ¿Qué usted oye en las noticias de hoy? Más de 100 naciones en contra de Israel, queriendo que se le den estado a los palestinos. Si Palestina se hace estado, la parte oeste de Jerusalén va a ser la capital de los palestinos. Entonces más de 100 naciones están en contra de Israel. ¿Y por qué? Porque la misma Biblia dice que en los últimos días se levantarán todas las naciones contra Israel. Y que vemos hoy más de 100 naciones levantadas en contra de Israel. Israel está, amén, feliz porque tiene la nación más grande del mundo, el primer imperio, el primer imperio, porque es como un imperio, Estados Unidos, con la primer potencia mundial que está a favor de Israel. Pero déjeme decirle, va a llegar un día que Israel se va a encontrar solo. No va a tener respaldo ni siquiera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la profecía se tiene que cumplir. Y estamos viendo hoy, mis hermanos, más de 100 naciones en contra de Israel. ¿Por qué? Porque si al diablo le queda poco tiempo aquí en la tierra, a la iglesia también le queda poco tiempo. Porque estamos viendo los cumplimientos, cómo van al pie de la letra. Santo Jesús. Entonces, cuando el diablo vio que la mujer huyó, que se le dio ala, en otras palabras, la protección divina la sacó y la puso a protección. Entonces, ¿qué hace él? Cuando dice, y el diablo, y la serpiente abrió su boca, ¿verdad? Y tras la mujer, amén, con agua como un río. Aquí, como dijo el hermano Rey, no se está refiriendo a agua física. No se está refiriendo a un río que está brotando con fuerza. Este es el gran ejército. Acuérdese de las plagas, de las plagas anteriores que hemos visto y de las trompetas. ¿Se acuerdan en el río Éufrates que se le dijo al sexto ángel, la séptima trompeta, al sexta trompeta? Cuando se le dijo al ángel que sonó la sexta trompeta, que se le dijo, ve y suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y dice que el verso 14, el verso 15, que fueron sueltos, santo mi Dios. Y entonces después ahí Juan sigue destacando que vio el número, vio los números, millones, eran 200 millones. Entonces cuando aquí está diciendo que la serpiente abrió su boca, ¿verdad? Tras la mujer y echó agua como un río para que fuese arrastrada por el río. En otras palabras, el gran ejército que cuando fueron sueltos los ángeles del gran Éufrates para que el río se secara y pasaran en seco, eso se está refiriendo a los ríos que vienen de oriente, del norte y del occidente, que van a pelear contra la nación de Israel. Y vemos, mis hermanos, que cuando dice la serpiente, acuérdense, Satanás es el protagonista, el que está dirigiendo al presidente mundial que está en ese tiempo. Entonces, Satanás es el protagonista. Reúne a toda esta gente. Entonces salen como río detrás de la nación de Israel con el propósito de, cuando usa la expresión de arrastrar, que sea arrastrada por el río, en otra palabra, destruirla. Ahí es donde vemos, ¿verdad?, que Satanás hace lo máximo. Satanás no se rinde.
Satanás lucha hasta lo último. Pero vamos a ver qué pasó en el verso 16, porque Satanás, él hizo su acción. Pero ¿quién podrá pelear contra Dios y adquirir victoria? ¿Quién podrá hacerle frente a Dios? Vamos entonces a ver qué nos dice Jeremías 46, 7 y 8. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como río? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como río. Y dijo, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. ¿Oyeron claro cómo se está claramente refiriéndose a los ejércitos como un río? Donde bien claro vemos que aquí se está refiriendo al ejército que la bestia tiene. Y aquí bien claro, como lo ha leído Karen en Jeremías 46, versos 7 y 8, donde se está comparando el ejército como un río. Imagínense usted millares y millares de soldados que van a atacar a sus enemigos. Amén, como si fuera un río que va arrastrando con todo lo que se encuentra a su frente. Se compara con un río porque usted sabe que especialmente cuando llueve, que los ríos se crecen, esos ríos van arrastrando y no perdonan, agarran todo lo que pueden arrastrar, lo arrastran. Y un ejército es de igual manera. Así que en estos días, Satanás, como sabe que tiene poco tiempo, él va a hacer todo lo necesario. Pero antes de entrar al verso 16, ¿alguna pregunta aquí? Bueno, si no hay preguntas, pues vamos a ver en la continuación del verso 16, mi hermano Selvin. Pero la tierra ayudó a la mujer para, pues, Yo. Gracias, esos lentes. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Amén, gloria a Jesús. ¿No te acuerdas? Mira, va a Walgreens y te hace, tú mismo te pones los espejuelitos y va leyendo las letras pequeñitas, ¿sabes cuál necesitas? O a Walgreens o a Walmart, no le estoy haciendo promoción a la tienda. Pero así yo hacía antes, yo tomaba la receta, yo iba a Walgreens o a Walmart y me agarraba los espejuelos que tienen allí, me iba midiendo y buscaba una letra bien pequeñita, la que mejor podía leer, pues agarraba. Santo. Santo. No, eso no tiene que ver con vejez. Eso no tiene que ver con vejez. Tu hijo usa espejuelos y mira. ¿Ah? Sí, los niños pequeños usan espejuelos, así que... Amén, amén. Bueno, entonces, aquí pues ya vemos en el verso 16, ok, la serpiente, el dragón, abrió su boca y echó tras la mujer, amén, agua como un río, que ya dijimos que es el ejército, pero ¿qué pasó? Dice, y la tierra ayudó a la mujer. ¿Y cómo la tierra ayudó a la mujer? Pues abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, ¿de qué manera usted, acuérdense, estamos términos figurativos que está usando Juan? La tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y tragó el río. Ya vimos nosotros, los estudios anteriores, hemos visto, y vamos a ver, tengo aquí, cuántos, vimos en el verso 6:12, Mauro, léeme el verso 6, capítulo 6, verso 12. Luego, Allende me va a leer en el capítulo 8, el verso 5. Jonathan, capítulo 11, verso 13. Y el 13 y el 19, Jonathan. Luego María Figueroa me va a leer en el 16, 18, capítulo 16, verso 18. Apocalipsis. Para que ustedes vean, esto es para cuando veamos, cuando queremos ver, descubrir figurativamente qué es lo que se está usando. Si usted se detiene en la tierra, ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca. Pues miren estos versos que ya los hemos estudiado, con excepción el del capítulo 16, que no hemos llegado ahí. Pero los demás, como lo vimos en el 6, en el capítulo 6, verso 12, ¿qué dice Mauro? 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello
y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Amén. Me detengo en la primera partecita, un gran terremoto. Ahora a ver qué dice el 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Vemos en el 8:5 otro terremoto. Vemos en el 11:13 y el 19. 13 y 19 o 13 Sí, el al verso 19. 13 y el 19. Okay. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Y vemos en el primero que leyó en el 13, amén, murieron con 7,000 hombres con el terremoto. Amén. Y vemos, ¿verdad? Ya en el otro terremoto, ahora vamos a ver el último, el 16-18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amén. Así que vemos que en este periodo de la gran tribulación, especialmente de los últimos 3 años y medio, a medida que van los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, se ven terremotos grandemente. Y cuando hay un terremoto, la tierra se abre. En este momento, cuando dice, y la tierra ayudó a la mujer, abrió su boca, porque abrió su boca y tragó el río, en otras palabras, con un gran terremoto, la tierra se abrió y toda esa multitud de ejércitos que van tras la nación de Israel, que son los 144,000, de esa manera es que Dios protege a su pueblo, quedaron tragados por la tierra. Bueno, eso también vemos que literalmente, amén. La tierra se abrió y se tragó a los que se habían rebelado contra Moisés y contra Dios, obviamente. Amén. Eso lo vimos, como dice Selvin, literalmente. Amén. ¿Se acuerdan esta gente que se rebelaron y no cumplieron le llevaron la contraria a Dios, y por desobediencia Dios abrió la tierra literalmente y se los tragó? Es un mínimo ejemplo de lo que va a pasar en Apocalipsis con este gran ejército, que todo por medio de un terremoto la tierra se va a abrir, mis hermanos, y toda esa gente van a quedar enterrada, porque de esa manera Dios, la protección divina con esta nación, los va a guardar y los va a proteger. Juan Ramón, dime. Hermano Rubén, aquí en Estados Unidos tenemos un ejemplo grande que es el Gran Cañón. Ese fue un terremoto inmenso, que por eso es que es así, altísimo y extenso Sí. Partió la tierra. Bueno, sí. Porque se supone que cuando cayó el meteoro que mató los dinosaurios y todos los animales que existían antes, fue en ese tiempo y como el meteoro cayó para el lado de México, entonces abarcó todo eso del Gran Cañón. Bendito mi Dios. Sí, y muchos acontecimientos. Bueno, si nos vamos a historia, podemos ver, mire usted América del Sur y mire África. Usted las une, y pegan. Se dice, según dice la ciencia, que por medio de un terremoto se abrió la tierra y el mar entró y fue expandiéndolo a tal grado que quedó esa separación. Pero si usted mira, es como un rompecabezas que África y América del Sur pegan ahí y se ve como la separación que hubo. Y muchas islas que están separadas ha sido también por medio de terremotos. Los científicos dicen que California, por medio de un terremoto, se va a dividir y va a quedar, un mar va a pasar y los va a dividir, porque el terremoto hace apertura en la tierra, y cuando el agua del mar entra, se convierte ahí en un inmenso lago, se convierte en un mar también, bendito Jesús. El hecho es que vemos la protección divina de Dios
protegiendo a aquellos que Él selló, porque son las primicias para Dios y para su reino. Bendito el Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? Santo Dios. ¿No hay comentario? Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Bueno, pues si no hay pregunta y comentario, vamos al verso 17. Por aquí, sigo por aquí con Paulino. Léeme el verso 17. En lo que Paulino lo busca, José, tú me vas a leer en Juan 8:31, o capítulo 8, versos 31 y 32, y María, mira, me alcanzó exactamente para todo. Mimi se me quedó, pero Mimi, la próxima empiezo con Mimi. Ya de allá tiene la voz, va a tener la voz mejor, amén. María me va a leer en Juan 14:21, que eso se lo sabe de memoria, no tiene que buscar la Biblia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra él, el resto de toda la descendencia de ella y los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Imagínense usted cuando el dragón ve que todo este ejército se lo tragó la tierra. Si tenía ira, ahí se le puso más ira todavía. Dice que se llenó, dice, y el dragón se llenó de gran ira contra la mujer. Porque dice, que hice lo máximo. ¿Qué voy a hacer ahora? Si hasta la misma tierra está a favor de ella. Pero el dragón sabe que es Dios el que está actuando, ¿verdad que sí? Y dice, y cuando el dragón vio esto, se llenó de gran ira contra la mujer y se fue a hacerle la guerra al resto de la descendencia de ella. Amén. ¿A quiénes eran este resto de la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mire qué interesante. Satanás sabe quiénes guardan los mandamientos de Dios. Satanás sabe quiénes están guardando el testimonio de Jesucristo. Cuando ya vio que no pudo hacer nada con estos 144,000, es como dice, no, esto tiene la protección de Dios y ahí hay un límite que ya yo no lo puedo pasar. Pues ya no puedo tocarlos. Pues me voy entonces al resto de su descendencia. ¿Y quiénes son el resto de su descendencia? Aquellos que no se quieren poner la marca. Pues ahí es que yo voy a agarrarlo a ellos. Porque acuérdense, muchísimos no van a querer ponerse la marca de la bestia. El nombre dice, mire, como Satanás siempre ha querido imitar a Dios, dice, tiene la marca, tiene el nombre y tiene el número del nombre. Que entonces dice, vamos a encontrar un texto que dice, los que se pusieron la marca, o los que se pusieron el nombre, o los que se pusieron el número del nombre. Entonces, es una representación de Satanás siempre ha querido copiarse de la Trinidad de Dios, por ese Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él se está identificando como el dragón, la bestia y el falso profeta. Bendito Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Que va a hacerle la guerra a aquellos que dicen, no, yo no importa lo que me hagan, yo mantengo el testimonio de Jesucristo. Yo no importa lo que me hagan, yo mantengo los mandamientos del Señor. A eso es a lo que él dice, me voy al resto de la descendencia de ella. Y cuando usa la expresión el resto, ¿sabe por qué? Porque solamente aquellos fueron los que fueron marcados. Y como dice, no, espérate, ya esto está sellado. Pero como esto está sellado, no lo puedo tocar, entonces me voy al resto. ¿Y cuáles son el resto? Todos aquellos que ya saben lo que hay y que saben que no importa. A mí, anoche Mimi y yo veíamos una película del diablo marcando a la gente, amén. Y yo digo, siempre tú sabes que las películas siempre le ponen ficción y entonces pues, pero que vemos, ¿verdad? Que pone, la persona, no lo hace, a uno lo fusilan, a otro lo ponen en una cama y le cortan la cabeza. Si fuera tan fácil, pero no se crea, aunque uno dice que es fácil, pero que le pongan a uno aquí y vean la cuchilla que le va a pasar la cabeza. Muchos van a decir, no, ponme la marca, sácame de aquí. Amén. El hecho es que sabemos, y la Biblia bien claro dice,
el diablo se la va a hacer difícil para que la gente pongan la marca. El diablo, eso no va a ser tan facilito así, córtame la cabeza y ya se acabó todo. No, el diablo va a luchar porque acuérdese, está con gran ira. Entonces dice, se va el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y mira lo que nos dice Juan 8, 31, 32. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, palabra seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y eso es lo que va a pasar ahí en la gran tribulación. Acuérdense que tanto los dos profetas, los dos olivos que ya hemos hablado, que van a estar los 3 años y medio profetizando, como los 144,000 que van a estar predicando por todos lados, muchas multitudes ya saben lo que hay. Amén. Entonces saben que el que persevere en mí, ese será salvo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí en la gran tribulación muchos van a conocer la verdad. Muchos se van a dar cuenta, verdaderamente Jesús es el Mesías. Y van a saber las consecuencias que van a enfrentar, pero si permanecen van a ser victoriosos. El diablo se la va a hacer lo imposible, pero ellos, si guardan el testimonio de Jesús y guardan sus mandamientos, permanecerán, bendito mi Dios. Y como dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Y este texto que lo hemos repetido 1000 veces aquí, que le he dicho que ustedes se lo deben de saber todo de memoria. Satanás va a estar en esos días buscando, mira, aquel tiene los mandamientos de Dios. Y como aquel tiene los mandamientos de Dios, está demostrando que ama a Dios. Entonces Satanás va a luchar por medio del líder mundial, del falso profeta, de todos los gobiernos, porque acuérdense que Satanás va a tener control de todos los gobiernos y va a luchar de tal manera que va a torturar a la gente hasta que la gente diga, amo a la bestia o amo a Dios. Ahí el verdadero adorador, el que verdaderamente muestra que conserva los mandamientos y que conserva el testimonio de Jesús, esos son lo que nos dice Juan 7:9, que se levantó esa gran multitud. ¿Por qué? Porque no le importó las torturas de Satanás y se levantó esa gran multitud. Y bien claro, uno de los 24 ancianos lo testifica. ¿Se acuerdan Juan 7:14? Cuando el anciano le dijo a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación, que lavaron sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando dice y la han emblanquecido, en otras palabras, soportaron la tortura, soportaron todo lo que Satanás hizo por medio del sistema gubernamental, al grado que llegaron hasta lo último, menospreciaron sus vidas con tal de guardar el testimonio de Jesús. Y usted sabe que esa expresión de menospreciaron sus vidas hasta la muerte es decir, no importa lo que me hagan, no negaré a mi Señor y Salvador. Hoy de la boca para afuera la gente dice, no, si yo me enfrento en eso, yo no voy a negar al Señor en ningún momento. Pero no saben lo que es meterle el dedo en un fuego ardiendo ahí a 400 grados, a 500 grados, amén. Imagínese tú que si usted tocó la hornilla de la estufa y el dedito se quemó, que le metan un pie completo en un horno a ver cómo usted se va a sentir. Y que después le digan, no, ya metí un pie, métale en el otro pie ahora, que metan los 2 pies dentro de un horno. Y entonces ahí es que se va a saber quién verdaderamente va a soportar hasta la muerte. Pero el Señor a usted y a mí nos ha dado la gracia para que nos libremos de este problema. Acuérdense que en esos días es el evangelio del reino el que se está predicando. El evangelio de la gracia se termina con el traslado de la iglesia. Dígame. Bueno, sobre eso que usted habló, he estado meditando y pidiéndole a Dios que siempre estemos firmes, ¿verdad? Porque cuando yo sirvo los tamales,
están bien calientes y es un ardor, una quemada tan grande, nada más agarrarlos así. Y ahí me viene esa reflexión, ¿me entiendes? Digo que esto está quemando y si uno descuida uno la salvación, y cuando dice que es azufre, y de verdad que eso a mí me pongo a reflexionar en eso. Y como decimos, hay que echarle ganas porque Amén. nada más agarro así y me quema bien feo. Bendito Dios. Y lo que usted está diciendo, ¿no? Por eso Amén. no es muy Así duro. que son inmensas las torturas que le vienen. Y el Señor todavía nos sigue diciendo a nosotros que Él tiene las puertas abiertas todavía de su barca. El Señor está con la puerta abierta de la barca. Todavía no la ha cerrado. Pero hay de aquellos que se queden cuando Él cierre la puerta de la barca, ¿verdad que sí? En el tiempo de Noé hay de aquella gente que ya se cerró la puerta y por más que gritaron, no pudieron entrar. Eso va a pasar cuando la iglesia se vaya. Muchos gritarán, muchos clamarán, pero ya será tarde. Entonces que vendrá el lloro y el crujir de dientes. Gracias al Señor que el Señor a nosotros nos ha advertido y luchamos por salir hacia adelante y no tener que enfrentar esta situación. Bendito Jesús. Amén. Voy a terminar un poquito más temprano, ya que terminé el capítulo 17, no voy a tocar el 13. El 13 es interesante. Pero estúdielo, porque mire, el capítulo 12 está centralizado en la mujer y en el dragón. En otras palabras, en la nación y en Israel. El capítulo 13 está centralizado en el gobierno. Amén, que por medio de Satanás va a estar operando aquí en la tierra. Así que estudie este capítulo porque vamos a ver cómo Satanás a través de la bestia, porque Satanás le va a dar su poder y su trono. Se lo va a dar a la bestia. Esto lo vemos, ¿verdad? En el verso 2, 13:2. Cuando dice que el dragón, el gran dragón, le dará su poder y su trono a la bestia. Eso veremos entonces cómo va a estar operando aquí en la tierra. Así que digo que vos te veas un poquito más temprano. María y José le tienen un cumpleaños a Nenfi, que hoy cumpleañito. Amén. Pues luego terminamos, gracias a Dios que terminamos el capítulo antes y nos vamos más temprano para el comedor. Amén. También en la oración final, pues oramos. Mi hermano Mechor sale a Puerto Rico mañana y Julia salen a Puerto Rico. Así que dámele saludo allá a las olas del mar. Amén, amén, gloria a Dios. Y oraremos, ¿verdad? Para que el Señor los lleve con bien y que los regrese en victoria. Gloria a Jesús. Amén. Así que concluimos. ¿Sí? A Elba no la ven porque Elba la agarró también el catarro y está bastante delicada. La hermana Carmen se le inflamó una rodilla, tuvo que ir al doctor, le pusieron algo en la rodilla y el doctor le dijo que que la mantuviera en pie, levantado el pie. Por eso no le vemos. Bendito Jesús. Mi hermana Rosita estuvo operada a la vista y aquí está hoy, gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Mireya me llamó que tenía alta presión y que la ha estado afectando bastante. Bendito Jesús. Oramos por aquellos hermanos que no pudieron venir por diferentes causas, gloria a Jesús. Mi hermano Mechor, que empezó, mi hermano termina. Amén. Y unánimes, acuérdense, oremos por el viaje de nuestros hermanos que salen mañana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, amados hermanos, a colectar la ofrenda. Yo sé que Cristo viene. Y espero su venida. Yo sé que Cristo viene. Y espero su venida. Y es que esté preparado. Con el tiro para arriba. Y es que esté preparado. Con el tiro para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Y el que esté preparado, con él se va para arriba. Y el que esté preparado,